is home. Hola, estimados economistas, bienvenidos entonces a una nueva cápsula de economía, pero en particular de un elemento que es fundamental para la empresa y que se relaciona entonces con sus costos. Ya hace unas cápsulas atrás vimos entonces el concepto de la función de producción, el significado que tiene para la empresa producir, pero también recuerda que uno de los objetivos fundamentales de cualquier empresa es la minimización de sus costos. En esta cápsula vamos a ver algunos detalles sobre eso, el concepto del costo marginal, los costos fijos medios, son algunos de los elementos que vamos a tocar en esta cápsula. Así que bienvenido entonces. Empecemos entonces básicamente con algunos recuerdos para poder encauzar esta función de costos de producción. Para ello lo primero que nos tenemos que preguntar para recordar, ¿qué es el costo de oportunidad? Como respuesta nosotros podemos indicar que el costo de oportunidad es el valor, ¿cierto?, de un recurso en su mejor uso alterno, y eso marca una diferencia con otras disciplinas, en el cual el costo se ve exclusivamente relacionado con un valor monetario. Nosotros, desde el punto de vista económico, entramos efectivamente a implantar una relación distinta en el entendimiento de lo que significa un costo de oportunidad y por ende una distinción con el costo económico. Ahora bien, lo primero es definir un poquito y hacer una distinción para nosotros, para llevar bien este curso, entre el corto plazo y el largo plazo. En particular, cuando nosotros hablemos en economía del corto plazo, nosotros vamos a decir que al menos, uno de los insumos no podría incrementarse sin que se experimentara un apreciable aumento en su costo unitario. Eso distinguiríamos entonces nosotros como el concepto de corto plazo. En cambio, el aspecto del largo plazo, nosotros lo vamos a distinguir en el cual existe una variabilidad de todos los factores productivos. O sea, quiere decir que tengo una mayor flexibilidad para cambiar estos factores productivos debido a que tengo tiempo para poder hacerlo. Es así entonces, claramente, que marcamos una distinción entre el corto plazo y el largo plazo, ¿ya? Que el cual para la economía no se refiere a un periodo de tiempo en el calendario, sino que se refiere a lo que yo le acabo de mencionar, la variabilidad, la flexibilidad que yo tengo para manejar entonces mis factores de producción. Generemos entonces ahora, recordando algunos conceptos y algunas clasificaciones básicas en la estructura de costo que tal vez podríamos haber olvidado. La primera de ellas se relaciona entonces con los costos fijos totales, o también conocidos como costos irrecuperables, es decir, son aquellos costos que no pueden reducirse, o mejor dicho, que no se relacionan con la tasa de producción de la organización. No así los costos variables totales, que son aquellos que se encuentran en función de la tasa de producción, de modo que incluyen, por ejemplo, aspectos como la nómina de la empresa, los costos de materia prima, etc. Y por último tenemos los costos totales, que es, por supuesto, la suma de los costos anteriores, la suma del costo fijo total y también del costo variable total. Analicemos ahora la curva de costo total, pero relacionado efectivamente en el corto plazo. Y para ello vamos a ocupar un cuadro que yo siempre lo he mencionado, lo he sacado de Microeconomía del Leroy Miller, un texto que es muy ilustrativo y que trae una gran cantidad de información que nos puede ayudar, así que te lo recomiendo plenamente. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. En este cuadro nosotros ya podemos observar varias cosas. Primero, hemos supuesto un grado de producción que va entre el 0 y 15 unidades. Son unidades de producción. Un costo fijo total relacionada exclusivamente con un costo que claramente en el corto plazo se mantiene estático, no hay un cambio, y que nosotros lo hemos vinculado con 10. Y luego también nosotros vemos los costos variables totales, que nosotros lo hemos inventado, son costos variables totales que van cambiando de acuerdo a el rango de producción. No es lo mismo producir entonces una unidad desde el punto de vista del costo variable total que producir entonces 15, 14, 16 unidades. De tal manera que también vemos en el cuadro que la sumatoria entonces, tal como lo dijimos anteriormente, del costo fijo total con el costo variable total, nos da entonces el costo total que se encuentra entonces en la cuarta columna de nuestro cuadro. Sigamos entonces analizando un poquito más esto.
En el caso del costo marginal y arriba en cada una de las filas he colocado el significado, se refiere a una variación. El costo marginal se refiere a una variación del costo total. O sea, quiere decir que a medida que nosotros vamos incrementando la producción, vamos viendo cómo va variando también el costo total. Y ese resultado está relacionado entonces con el concepto del costo marginal. Y por último tenemos los costos medios, que pueden ser totales, variables o fijos, que no es nada más que dividir cada uno. Por ejemplo, el costo fijo total lo divido entonces por la producción. El costo variable quiere decir que el costo variable total lo divido por la producción y voy obteniendo entonces mis valores medios, que en definitiva se refiere al promedio a medida que yo voy incrementando mi producción, que empieza a surgir en el ámbito de mis labores productivas. Démosle el primer vistazo para que nos sirva entonces el concepto de los costos medios. Analicemos la columna del costo total medio. Nosotros vemos que empieza con la producción de una unidad que está relacionada con 14 como costo. Pero a medida que nosotros vamos incrementando entonces nuestra producción, vamos viendo de que en realidad esta se va disminuyendo. Recuerda que hay en la producción economías de escala y también deseconomías de escala que, si no lo recuerdas, te recomiendo que le des un vistazo a esos conceptos. Pues bien, nosotros vemos un costo total medio que comienza entonces en 14, pero que va disminuyendo hasta llegar a la minimización máxima de costos en la producción de 10 unidades, que llegamos entonces a 4,23. Luego de eso, nuevamente comienza a subir los costos, porque recuerda, existen economías y deseconomías de escala. Y también debe recordar que la empresa va a privilegiar entonces donde obtiene una mayor minimización de costos, porque ese es uno de los objetivos fundamentales de cualquier organización. Pero en este unidad 10, en este nivel de producción 10, entonces nosotros vemos que el costo total medio llega a 4,23. Y aquí la pregunta que podría empezar a surgir: ¿cuál es el impacto y de dónde surge? ¿Cuál es el responsable? ¿Es el costo variable medio o el costo fijo medio? Entonces nosotros vamos viendo que el costo variable medio en el nivel de producción 10 llega a 3,23. En cambio, el costo fijo medio llega a 1. Si nosotros incrementamos, hagamos el supuesto de incrementar nuestra producción ahora a 11 unidades, nosotros vamos viendo que el costo variable medio se incrementó a 3,48. En cambio, el costo fijo medio siguió disminuyendo a 0,91. Vamos viendo entonces que el responsable, al parecer, del incremento del costo total medio y de que me salga entonces más costoso generar más niveles de producción, se encuentra relacionado entonces con el costo variable, que es el que se incrementó, ya que el costo fijo medio tuvo un descenso. Veamos entonces ahora nuestra tabla, pero ahora de forma gráfica. Veamos cómo queda entonces representada esta tabla, haciendo algunos cambios, porque en algún momento nosotros podríamos haber visto en nuestros estudios, pero en particular el costo total y el costo variable eran rectas, pero aquí nosotros vemos que tienen estas formas en las cuales nosotros vemos que a medida que vamos avanzando en la tasa de producción, tanto la curva de costo total como la de costo variable total se van reuniendo. Y a continuación también podemos representar entonces de forma gráfica cómo nos queda entonces las curvas de media, la curva de costo totales medios, de costo variable medio, costo fijo medio, y también la curva de costo marginal, que es la representación gráfica que luego nosotros también trataremos de analizar. Aprovechemos ahora de hacer una relación, aprovechando la forma que tienen estas curvas para llegar a alguna relación entre el costo variable medio y el producto físico medio. Nos vamos a detener un momento para mostrar esa relación, en donde vamos a apreciar que el costo variable medio tiene una forma de U, y esta es inversa al producto físico medio, que tiene una forma de parábola invertida. Comprobemos esto. Lo primero que vamos viendo entonces es que nuestra fórmula para poder sacar el costo variable medio sería igual al costo variable total partido la tasa de producción, que nosotros la hemos colocado aquí como QX, de producción. Pero en este caso también nosotros tenemos que asumir, dentro de lo que vamos a realizar ahora, que existe tan solo un factor de producción que es variable, y este va a seguir siendo el trabajo. Si bien esto no sale en nuestra tabla, ya que lo entregamos y lo asumimos como hecho, debemos indicar que el costo variable total será igual a la multiplicación entonces del insumo utilizado por su precio, que en este caso el único insumo entonces que estamos utilizando, que te bien lo he dicho, es el trabajo, de modo que quedaría entonces W, que representa el salario, por L, que representa el trabajo. Si despejamos y arreglamos un poco esta fórmula, nosotros vamos a tener entonces que el costo variable medio sería igual a W por L, que es el trabajo, partido QX.
que eso quedaría entonces entre paréntesis, que no es nada más lo que se encuentra en el paréntesis, igual al producto físico medio, al inverso del producto físico medio, que te recuerdo que era QX partido entonces la cantidad de trabajo. En conclusión entonces, en base a estos cálculos que nosotros hemos realizado, el costo variable medio sería igual entonces a el salario por L partido la tasa de producción, que en estricto rigor es igual a el salario por la tasa de producción partido L, elevado a menos 1. De tal manera que esto me queda igual al salario por el producto físico medio, elevado entonces a menos 1. Con esto entonces ya podemos representar ya nuestro resultado final, que estaría relacionado con el costo variable medio, que sería igual entonces al salario por el inverso del producto físico medio, que sería 1 partido el producto físico medio. De modo que si el producto físico medio en su inicio es creciente y luego decreciente, nos queda entonces que el costo variable medio debe ser al revés, es decir, que tenga la forma de U que nosotros hemos visto en nuestras gráficas. Ahora empecemos a trabajar un poco entre la relación que existe entre el costo total y el costo marginal. Pero nuestra primera pregunta entonces se relaciona con ¿qué es el costo marginal? El costo marginal es el cambio que puede existir en el costo total, que existe en el costo total, atribuido a una variación en una unidad, con mucho cuidado, en una unidad del nivel de producción. Geométricamente entonces es la pendiente de la línea tangente que nosotros podemos trazar desde un determinado punto de la curva de costo total, que corresponde entonces a ese nivel de producción. En las imágenes nosotros ya podemos notar de que hay una recta que hemos lanzado y que va desde el origen. Y notemos las diferentes pendientes. De hecho hemos marcado la pendiente de esa letra B, que nosotros mostramos que coincide, ¿cierto? Que coincide con el punto mínimo del costo marginal. O sea, claramente nosotros logramos apreciar ese aspecto que se vuelve tan importante. Vamos a explicar un poquito más adelante por qué es tan importante. Si vemos ahora en esta imagen, nosotros ya marcamos la representación gráfica del costo marginal, costo total medio, el costo variable medio, el costo fijo medio, y vemos que la curva de costo marginal corta al costo total medio y al costo variable medio en sus puntos mínimos, debido a lo que nosotros recientemente mencionamos. Al igual que lo hicimos anteriormente, donde encontramos la relación entre el costo variable medio y el producto físico medio, aquí nosotros también deseamos encontrar una relación, pero ahora en el costo marginal y el producto físico marginal. Primero tenemos que considerar nuevamente que tenemos tan solo un insumo, que es variable, y que como siempre hemos considerado es el trabajo, es L. En este punto, entonces, cualquier cambio en los costos variables, será producto entonces de la variación del insumo L, de tal manera que me queda la variación del costo total es igual a la variación del costo variable total, la cual se relaciona exclusivamente con la variación que existe en el factor trabajo multiplicado entonces por el salario, que es W. Si sustituimos entonces ahora estos términos, me quedaría de la siguiente manera. El costo marginal en su fórmula original es la variación del costo total con respecto a la variación en la cantidad. Si reemplazo entonces el numerador, me quedaría entonces W, variación del trabajo, partido la variación de la tasa de producción. Si ordenamos un poco nuestra ecuación, nos quedaría entonces ahora el salario, que es W, por la variación del trabajo, partido la variación de la tasa de producción, que en estricto rigor nuevamente es el inverso del producto físico marginal, que estaba relacionado con la variación de la tasa de producción, partido la variación del trabajo. De tal manera que nuevamente encontramos que hay una relación entre el producto físico marginal, que está relacionado con la producción, y el costo marginal entonces, que está relacionando ahora con nuestro trabajo en la estructura de costos. Nos queda entonces que el costo marginal es igual a el salario, multiplicado entonces por el inverso del producto físico marginal del factor trabajo. Ahora bien, siempre nuestro análisis lo hemos enfocado en el corto plazo, pero debemos recordar entonces que también lo podemos realizar en el largo plazo, pero aquí tenemos que tener una apreciación, tenemos que saber, tenemos que apreciar que los agentes económicos pueden realizar ajustes en su proceso de producción, ya que los factores productivos pasan a ser variables. Supongamos entonces algunas características que mencionamos aquí para potenciar nuestro análisis. Primero, existe una empresa con una sola planta de producción. Segundo, la firma puede enfrentar 3 tamaños alternativos de planta.
Tercero, las curvas de costo marginal y de costo medio se derivan de las curvas de costo total. De manera que para nuestro análisis vamos a utilizar nuestros análisis de las isocuantas y también de las isocosto, que no lo habíamos visto del todo, pero ahora vamos a hacer un pequeño recuento de lo que significa. Cuando nosotros incorporamos un análisis de las isocuantas, ahora analizamos los dos insumos. Los dos insumos son variables en el largo plazo y se parece mucho al análisis de las curvas de indiferencia que realizamos hace un tiempo atrás en cápsulas anteriores. Ahora en este caso, si tú te das cuenta en la imagen, nosotros vemos entonces que existe efectivamente un espacio donde se muestran distintos tipos de posibilidades de combinaciones. De tal manera que en el eje Y nosotros vamos a colocar el capital y en el eje X ahora va a estar el trabajo. Y la curva que se conoce como isocuanta está relacionada entonces con la producción que va a realizar. A diferencia de las curvas de indiferencia, donde una persona es indiferente ante las distintas combinaciones, lo que representa una curva de isocuanta son distintas combinaciones de trabajo y capital, pero que generan el mismo nivel de producción, de tal manera que yo puedo andar por toda esa curva generando el mismo nivel de producción y solamente variando el insumo, que puede ser el capital o el trabajo, en el ámbito de su producción. Generemos entonces ahora una definición sobre este importante instrumento que es la isocuanta. La isocuanta es una curva en un espacio de insumo que muestra todas las posibles combinaciones de dos factores productivos, que en este caso es capital y trabajo, en nuestro ejemplo, que son capaces de generar con un nivel determinado de producción. Analicemos esto ahora de forma gráficamente. Si tú te das cuenta, ahí hay tres isocuantas, Q1, Q2 y Q3, que tienen diferentes tipos de niveles de producción, de tasas de producción. Tenemos dos aspectos también que son importantes y que podemos también ver en pantalla, que es una combinación al interior de Q1, que es la combinación A, y también la combinación B. Nosotros nos damos cuenta que esos son movimientos al interior de Q1 y que representan entonces, ahí lo podemos ver, el mismo tipo de producción, pero con distintos niveles o proporciones en la utilización de los factores productivos. Si te das cuenta, en la combinación B se ocupa mucho más del factor capital que en la combinación A. Pero si nosotros ahora analizamos y lanzamos una línea a donde hemos remarcado efectivamente el punto E, E' y E', esta nos muestra efectivamente que hemos alcanzado ahora también otras isocuantas más elevadas, pero que tienen la misma proporción en la utilización de los insumos productivos, tanto en el capital como el trabajo, de tal manera que tienen lo que vamos a conocer más adelante como una tasa marginal de sustitución técnica igual, ¿ya? Lo único que nosotros hemos cambiado es que podemos alcanzar isocuantas que sean más elevadas y por ende tener un mayor nivel de producción. Ahora, al igual que el análisis de las curvas de indiferencia, esto también tiene una restricción. Tú, para alcanzar niveles de producción más elevados, tienes que sortear también de que tienes costos relacionados. Y para ello nosotros lanzamos lo que se conoce entonces como una curva de isocostos, en la cual nosotros podemos apreciar que tenemos entonces una restricción para poder alcanzar niveles de producción que vienen dadas por el costo total, también considerando entonces tanto el salario que nosotros tenemos que pagar por ocupar el factor trabajo y también lo que nosotros también tenemos que pagar por utilizar entonces el factor capital. Si lo representamos, al igual que lo hicimos con la restricción de presupuesto, sería igual al costo total, ¿cierto? Es igual entonces a el salario, que es W por L, más entonces una tasa que nosotros hemos denominado como R, y que es lo que vamos a pagar por entonces el capital. Ya vemos en pantalla entonces cómo queda representada nuestra ecuación para determinar entonces nuestra recta de isocostos. Representemos entonces esto de forma gráfica. Ya podemos obtener entonces el óptimo. Logramos apreciar entonces en pantalla que tenemos distintas curvas de isocuantas y que una de ellas, que es la isocuanta 2, choca entonces con el isocosto, generando entonces ese punto que marcamos en pantalla y que se conoce como un punto también de optimización. En definitiva, es el nivel de producción que logramos maximizar cuando se alcanza entonces la mayor isocuanta posible que tenemos dentro de nuestro análisis. Entonces aquí ya podemos ver cómo nosotros podemos obtener
lo que se conoce como una senda de expansión, que también vamos a llamar más adelante isoclina. Esta senda de expansión es la unión de todos estos puntos que son óptimos, ¿ya? El cual, te recuerdo, tiene la misma tasa marginal de sustitución técnica. De tal manera que nosotros aquí hemos alcanzado, y al unir esos puntos empieza a surgir la senda de expansión que muestra cómo ha sido nuestro funcionamiento en el largo plazo. O sea, quiere decir cuando nosotros alcanzamos nuevas posibilidades de producción, producto también de los cambios que hemos tenido también en nuestra isocostos. Con estos datos de la senda de expansión ya podemos derivar entonces la curva de costo total a largo plazo, que en estricto rigor nosotros vemos que es tan solo la unión del costo total por periodo de tiempo, y en el eje X nosotros colocamos la producción por periodo de tiempo, que hemos obtenido entonces del gráfico anterior. Espero entonces que esta cápsula te haya servido de ayuda para entender un poquito más los conceptos relacionados con los costos de producción. Cuándo una empresa tiene que continuar, cuándo una empresa tiene que parar su producción, son algunas de las preguntas que nosotros vamos a ver en una siguiente cápsula, analizando entonces un mercado netamente competitivo y también algunas imperfecciones que existen en el mercado relacionadas, por ejemplo, con los monopolios. Suscríbete a este canal, nos ayudas a crecer y también a tener información relacionada entonces con la academia desde el punto de vista económico. Un abrazo y nos vemos en la siguiente cápsula.